Brujas de mi pueblo, escrito por Ale Morales Gómez. En mi pueblo era muy común que se hablara de brujas. Se decía que éstas negaban la existencia de Dios y no comían comidas con sal, porque les impedía volar. Claro que yo no creía en esos cuentos. Aún era muy joven cuando me fui a vivir a una vereda bastante alejada del pueblo. Allí conocí a una linda chica y salimos unos cuantos meses, pero al fin terminé la relación porque ella era bastante posesiva, así que me fui a vivir mucho más arriba. Allí conocí otra joven con la cual empecé a hacer planes de matrimonio. Unos días antes del matrimonio me llegó una carta de mi anterior novia, donde me pedía que por favor no me casara. Ella aún me amaba. Si me casaba, ella no me dejaría ser feliz. No presté atención a esa carta y la quemé. No quería tener nada que me perteneciera a esa mujer. Una tarde, casi al llegar la noche, volvía de las labores del campo, donde había un gran árbol y una gran sombra sobre este. Se mecía y lo hacía mover como si de un pequeño árbol se tratara. Lo que hubiera allí tenía que ser muy grande para moverlo de tal manera. Me quedé atento intentando ver de qué animal se trataba. De un momento a otro, eso que había en el árbol y una carcajada chillona. Nunca la había escuchado, pero supe de inmediato que se trataba de una bruja. Así que saqué el machete y le encaré diciéndole que me dejara en paz o se la vería conmigo. Aquello voló, pero al levantar el vuelo se veía una bola de fuego que se reía. Yo guardé el machete y quise seguir mi camino, pero no podía verlo. Yo seguía ahí mismo al lado del gran árbol, pero no había camino. Estaba perdido. Emprendí rumbo sin importar dónde, pero cada tanto estaba en el mismo lugar, al lado del árbol grande. Cada que me percataba que seguía en el mismo punto, escuchaba esa risa. Aunque ya no veía la bola de fuego, con mis esperanzas perdidas, me senté al lado del árbol y me dormí. Al despertar con el primer canto del gallo y con un poco de luz del nuevo día, pude notar en mis pasos que todo este tiempo solo hice darle vueltas al árbol. Llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada porque no llegué en toda la noche. Sin muchas explicaciones, le dije que una bruja me había hecho perder el camino. Después de esto pasaron varias semanas sin saber de la dichosa bruja. Creí que tal vez había sido algo pasajero, pero una madrugada mi esposa me mostró morados que tenía en su cuello. Ella no había querido contarme nada para no preocuparme, pero desde hacía algunos días, cuando caía la tarde, sentía una presencia en la casa. Al principio pensó que solo eran impresiones de ella, pero empezaron a moverle objetos en la casa, cosas que aparecían en otros lugares. Después de esto despertaba en las noches y sentía que alguien estaba ahí parado observándonos. Ella solo me abrazaba e intentaba dormir, hasta esa noche que sintió y vio esa sombra grande al lado de la cama. Fue a gritar, pero esta se descargó sobre su pecho y le impidió llamarme. Ella solo sentía esa opresión y esa sensación de que iba a morir. Al despertar después de su peor noche en la vida, me contó todo. Yo supe que era una bruja. Sospeché que era la misma que me había hecho perder aquella noche. También sospeché de mi antigua novia. Esto se hizo una constante de todas las noches. No le permitía dormir. Aunque planeamos una idea para que yo me enterara, no dio resultado. Dormíamos tomados de las manos. Así cuando aquello llegara, ella apretaría mi mano y así yo sabría que eso estaba ahí. Pero la presión de esa malvada era tanta que ella no podía hacerlo. Bajamos al pueblo y le pedimos al sacerdote un remedio para espantarla. Este nos dijo que debíamos dormir con sal bajo la almohada. Nos dio una Biblia que debíamos tener siempre abierta en el Salmo 83, pero esto de nada sirvió. Mi esposa estaba acabada y parecía enferma. De seguir así pronto solo sería los huesos. Ella tenía unos meses de embarazo, nuestro primer hijo. Aún no lo habíamos sentido mover. Una noche que aquello llegó, la criatura se movió. Desde entonces aquello no volvió a molestarla a ella. Ahora era a mí a quien me visitaba. 2 noches después de que el niño se movió, yo estaba leyendo un libro antes de acostarme. Sentí una aletear en el techo. Aquí sí que recé algo de la Biblia y me fui a dormir.
Cuando me quedé dormido desperté ahogado. Eso estaba sobre mí. Yo intentaba bajarlo de mi pecho, pero me era imposible. Todas las noches me visitaba y me atormentaba. Sentía temor de que llegara la noche, porque debía enfrentar a la condenada bruja. Me dormía lo más tarde posible, pero cuando el sueño me vencía, ella llegaba. Dejamos aquella casa, ya había nacido el bebé. Nos fuimos a un lugar cerca de mi madre, para que ella pudiera cuidar a mi esposa y el bebé. 2 meses pasé sin que la condenada bruja me visitara. Cuando llegó de nuevo creí que iba a enloquecer, pero mi madre dijo que si sabía quién era, espantarla era fácil. Le dije que sospechaba, así que le tendimos una trampa. Mi madre nos recomendó que mi esposa se fuera con ella esa noche y yo me quedaría solo en la casa. Invitaba a la joven de la que sospechaba y esta no se podría marchar hasta que se quitara la aguja. Así lo hice, con la mentira que me había separado y quería volver con ella. Ya estaba la aguja en su punto cuando ella llegó. Hablamos de lo que habíamos vivido. Cuando empezó a oscurecer, ella se puso nerviosa. Miraba a todos lados como sin saber qué hacer. En un momento me dijo que quitara la aguja de la cerradura, porque se chuzaría al pasar. Le dije que solo lo haría si me dejaba en paz a mí y a mi familia. Me prometió que así lo haría. Quité la aguja y ella se marchó. Nunca más supe de ella. Después le pregunté a mi madre qué era el cuento con la aguja. Me dijo que las brujas entran por la cerradura, porque no entra el cuerpo sino el alma. Esta al ver esa aguja sabía que había perdido. Después de esto nunca volví a saber de ella. Muy pronto se fue de la región. Más de un año nos martirizó la malvada. Trovadores, recuerda que en la descripción del video también está nuestra cuenta de PayPal por si desea realizar alguna donación al canal. No olvides dejar un bonito comentario. Eso ayudaría muchísimo. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico, desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche, querían sacar el oro que creían había allí. Así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa
Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfía de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia. Debían ir jueves santo a amanecer a viernes. En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas. Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura, o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver, pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche, la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. ¡Ayúdame! Llévense todo, por favor. ¡Sálvenme! Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo: ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave, o alma, fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de el escritor del siguiente relato, Alexander J.R. La canción del no nacido. Jennifer llevaba ya casi 8 meses de embarazo y por razones personales e ideológicas se negaba a hacerse una eco para determinar el género de su bebé. Pero pensaba mucho junto a Edison, su esposo, los nombres que le pondrían si fuese niño o niña. El último mes sentía cómo el bebé se movía y parecía querer salir de su vientre. Pensaron que debido a esa hiperactividad podría tratarse de un varoncito, pues tanta fue la curiosidad que finalmente decidieron ir a realizarse la ecografía para salir de dudas y no seguir con la insaciable incertidumbre. Cuando llegaron donde el médico,
Se encontraba sonando en la radio una muy hermosa canción, pegajosa y cuya melodía transmitía paz y tranquilidad. Era una canción verdaderamente agradable. No obstante, la paz duró poco en el momento en que al realizarse la ecografía, el bebé no se movió ni un milímetro. Todos estaban sorprendidos. Intentaron de todo para hacer que se moviera, pero seguía allí en posición fetal durante casi 3 horas. Supusieron que habría algún error con las máquinas y probaron con otra mujer embarazada, a quien sí le funcionó. Desilusionada, Jennifer salió hacia otro médico donde curiosamente sucedió lo mismo. El bebé no se movía. El doctor mencionó que debía hacerse otros exámenes, donde se determine con mayor exactitud el estado del no nacido, llegando a conjeturar que estaba muerto. Jennifer estaba horrorizada, al igual que Edison. No obstante, cuando llegaron a casa se encontraba sonando por la radio la misma canción que habían escuchado en el consultorio, y milagrosamente el bebé empezó a moverse como nunca. Llamaron al doctor para que vaya él mismo a presenciar aquella escena, y cuando llegó, el bebé se encontraba muy pasivo e inamovible. Lo que parecía una estupidez para las demás personas, para Edison y Jennifer, era un milagro. Y cada vez que querían sentir a su bebé dentro del vientre de ella, ponían la hermosa melodía e inmediatamente el bebé empezaba a moverse. El momento del parto por fin llegó, y ante el miedo de los médicos y de la tecnología llamaron a una partera del pueblo, quien ayudó a dar a luz a Jennifer. Era un varoncito, pero no tenía pulso, estaba muerto. La partera se los hizo saber, pero la pareja, de forma muy mal disimulada, despidió a la señora y puso en la grabadora la canción que tanto amaba el no nacido. Era un varoncito, pero no tenía pulso, estaba muerto. La partera se los hizo saber, pero la pareja, de forma muy disimulada, despidió a la señora y puso en la grabadora la canción que tanto amaba el no nacido. Pues era impresionante cómo este abrió los ojos, unos ojos cuya pupila se encontraba totalmente dilatada. Empezó a llorar y a moverse como cualquier recién nacido. Desde entonces, los padres decidieron guardar el secreto dentro de su hogar. El niño crecía con normalidad y se mantenía vivo, únicamente mientras la melodía sonaba y sonaba. Jennifer y Edison guardaron muy bien el secreto por más de 2 años. El bebé crecía con normalidad, aunque su cara es muy extraña, por no decir deforme, su cabeza mucho más grande de lo normal, de donde se podían presentar abultadas venas color verdoso. Sus ojos seguían siempre dilatados y oscuros, y aquellas ojeras impresionantemente marcadas. Pero el amor de sus padres era mucho más grande, que ponían aquella dulce y pegajosa melodía a todas horas, sin descuidar ni un momento al pequeño. Pero como pasa en todo matrimonio, el dinero empezaba a escasear, y Edison, pese a tener un trabajo, no conseguía cubrir los gastos por sí solo. Fue entonces cuando Jennifer decidió ir en busca de un trabajo, al que se encontró con algo de dificultad. ¿Quién cuidaría ahora de Johan? Así se llamaba aquel bebé, y tras una amena conversación entre ellos decidieron contratar una niñera, una mujer sencilla a quien le dieron claramente las indicaciones de cómo cuidar al bebé, con la condición de que no contase nada de lo que ocurría dentro de la casa. La mujer aceptó los términos y condiciones, pues tenía una inmensa necesidad de trabajar. El primer día, cuando llegó a casa de la pareja, fue muy bien recibida por Jennifer y Edison, el pequeño Johan y una hermosa melodía que sonaba fuertemente por toda la casa. Pero en cuanto vio al niño, se sintió horrorizada, y aún así logró mantener la cordura. Disimuló perfectamente su terror. Las indicaciones eran simples: por nada del mundo debía dejar que la canción deje de sonar. Habían transcurrido solo 3 horas cuando la melodía, que al principio le pareció reconfortante, empezó a volverse irritable. Por su parte, el niño era sereno, apacible, y pese a su rostro deforme y extraño, no le causaba problemas. La niñera fue a la ducha y pensó que no sería mala idea poner una nueva canción mientras se bañaba. El niño quedó jugando en la sala y ella desconectó el Bluetooth de los parlantes y puso una de esas canciones actuales,
muy pegajosa y estruendosa. Entró a la ducha y empezó a cantar y bailar sin saber que afuera el pequeño Johan empezaba a morir lentamente. Se puso de un color morado como si le faltara la respiración y su carne empezaba a descomponerse y a emitir un hedor casi insoportable. El olor llegó hasta la ducha. La putrefacción estaba a escasos pasos de la niñera, que cuando salió del baño se encontró con una imagen que jamás en su vida podría olvidar. Johan ya no estaba. En lugar de él, había una masa viscosa y cadavérica que se consumía lentamente y de donde millares de gusanos empezaban a brotar. La niñera estaba horrorizada y tras un vano intento desesperado por hacer que el bebé que se descomponía enfrente de sus ojos volviera a la normalidad, corrió hacia los parlantes para colocar de nuevo la pegajosa melodía, aquella suave canción que hacía mención al aroma de las flores, a lo hermoso del rocío en el amanecer y la brisa golpeando la ventana. Sin embargo, fue demasiado tarde. El bebé no volvía a su estado anterior y seguía en ese repugnante estado de putrefacción. La niñera tomó su bolso para salir corriendo, pero la puerta se cerró con tal furia que hizo que ella retrocediera de inmediato. De repente un perfume exquisito la envolvió por completo, un olor similar al jazmín y una brisa golpeando suavemente sus mejillas, tal como decía la canción. La niñera cayó al piso desmayada, mascando espuma y con sus ojos reflejando el horror que sentía en ese momento. Cuando despertó, la putrefacción no había desaparecido conjuntamente con el hedor y el cadáver del niño, pero ella se encontraba atada a una vieja silla de madera, donde una tenue luz le pegaba en la cara. Frente a ella estaban Jennifer y Jason, con un rostro que reflejaba el dolor, el odio y la venganza. Le golpearon varias veces para que confesara lo sucedido, y pese a su arrepentimiento, estaba a punto de ser asesinada. De no ser por la policía, que había sido alertada horas antes por los vecinos, debido al mal olor que se desprendía de la casa, pudieron salvarla. Una vez recuperada, la niñera huyó de aquel pueblo tratando de empezar una nueva vida, buscar un trabajo y olvidarse de lo sucedido en aquel lugar. La niñera soñaba constantemente con el niño, y no había un solo día en el que esa canción dejara de sonar en sus oídos. Y por las noches empezaba a sentir escalofríos. Sudaba frío y ni siquiera rezando se podía olvidar de aquella escena. Era una completa maldición, y no importaba cuánto esfuerzo ponía para evitar a toda costa volver a pensar en dicha melodía. Consiguió trabajo nuevamente de niñera, pues no tenía muchas opciones debido a su estatus social. Y aquel día que conoció al nuevo niño, Martin, de quien se haría a cargo, supo que no tenía escapatoria, que aquel recuerdo nunca se iría, y entre lágrimas y locura encendió la radio y... Trovadores, antes de colocarte en la pantalla la letra de la canción del no nacido, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario. La letra de la canción del no nacido es esta que te dejo en la pantalla. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada. Solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos, a eso de las 10 de la noche,
Antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos, a pesar que se veía llegar muchas personas. En el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja muy diligente abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía fuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas, más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando, también porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban. Así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe,
Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con 2 incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche. Era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas. Próximamente, el diario de un asesino. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras que, aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta.
La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasó al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hace añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría, pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer.
Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas, te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado, el que estaba a punto de nacer. Al amanecer en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre después de 12 años le contó el pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga
Le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño, a pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: no puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su ahijado: por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo. La casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo, después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. El brujo sin rostro, escrito por J.L. Sonailón, del Rincón del Terror. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook. Síguelo. Los ancestros cuentan que en los desolados bosques del reino de Bastidor existió un poderoso chamán. Su nombre era Belfast. Adorado por los pobres y respetado por la realeza, supo darse a conocer gracias a sus eficaces hechizos. El brujo pregonaba paz y libertad, pero nunca pudo mostrar claridad en sus actos al interceder. Algunos pueblerinos aseguraban que era visitado por una oscura cabra por las noches. Otros, que el mismísimo brujo se convertía en un cuervo en cada atardecer. Conjeturas que solo conseguían respetarlo aún más. Una tarde, Belcemut, un joven cazador de una comarca cercana, llegó con la trágica novedad de que el rey Mido había fallecido. La noticia no repercute de la mejor manera en la aldea, pues todos sabían que su sucesor, el príncipe Fari, odiaba notablemente a los mendigos. En simples palabras, temían ser perseguidos por su nuevo rey. La profecía de los aldeanos no se hizo esperar demasiado. Esa misma noche, Fari desplegó sus tropas en dirección al bosque perdido, territorio del poderoso brujo chamán. La erupción alertó a los pueblerinos, pues una de las peticiones que Belfast solicitaba a la hora de interceder era que jamás sus tierras fueran invadidas por soldados del reino. Por tal razón, los habitantes temían que la ceguera de Fari trajera devastadoras consecuencias para Bastidor. No obstante, la noche se encontraba cálida y bastante tranquila, pero extrañamente, mientras las fuerzas imperiales transitaban por el medio del bosque, la temperatura comenzó a descender de manera ilógica, al punto de tornarse gélida.
Esto detuvo a los soldados, quienes comenzaron a morirse de frío. Fari, al enterarse de su fallida misión, estalló en furia. No quería entrar en razón que el ataque había sido orquestado por el brujo. Solo tildó de débiles a sus hombres y comenzó a idear un plan para contraatacar. Entonces, el nuevo rey ordenó a Vega, su fiel mensajero, dirigirse a las tierras del duque de Batsechivá para solicitar apoyo en su conquista militar. El soberano aceptó dicha petición, aunque a un elevado costo. Enviaría toda su caballería, pero a cambio exigía contraer matrimonio con la princesa Glenda, hermana de Fari. El rey de Bastidor, cegado por su ira hacia los plebeyos, no se opuso a la petición y ordenó a sus guardias trasladar a la princesa al palacio del duque. El rechazo de Glenda fue contundente, pero para su desgracia, Fari se había convertido en un cruel dictador, lo que le resultaría imposible poder negarse, pues hasta su propia vida su hermano no dudaría en arrebatarle. El pacto se había concretado y el mismísimo duque había arribado a Bastidor para dirigir sus ejércitos. Príncipe Fari, mis condolencias por la pérdida de su padre. Duque Arus, gracias. Es honorífico para nosotros recibir al líder del Sagrado Templo, aunque permítame corregirlo, no está frente a un príncipe, sino ante el rey de Bastidor. Lo sé, disculpe su majestad, es la costumbre. No sucede nada, duque, es solo para que lo tenga en cuenta. Dé por hecho que así será, rey. Ahora, me respondería una inquietud. ¿Por qué razón solicitó mi ayuda para conquistar sus propias tierras? Tengo entendido que el bosque perdido está en los parámetros de su reino. Le explicaré. Mi padre de niño me contaba historias sobre un hechicero, un chamán que habitaba en una cueva escondida en la corteza de un nogal. Sinceramente, en su momento le creí y hasta muchas veces me asusté. Pero con el paso del tiempo, descubrí que todo había sido una farsa. Una de sus tantas mentiras para proteger a sus mediocres y sucios pueblerinos. Oh, comprendo. Descubrió, lo dedujo. Su majestad. Duque, quiero creer que no duda de mi palabra. Jamás dije eso, mi rey. Prometió entregarme a la princesa y cumplió. Demostró ser un soberano de palabra. Solo tengo mis inquietudes. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Pues contra nadie, más que unos torpes campesinos con antorchas y palos. Entonces, ¿por qué razón solicitó mi ayuda? ¿Acaso el odio hacia unos aldeanos vale más que el amor hacia su querida hermana? Amor. Aquí en Bastidor solo se respira victoria y guerra. No hay lugar para el romanticismo y mucho menos para mendigos. Lo entiendo, rey Fari. Bien, mis tropas estarán a su disposición. ¿A qué hora partimos? Duque, ¿usted vendrá? Por supuesto. ¿Acaso tú no? Me sentiría decepcionado de ser el líder de un pueblo guerrero y no guiar a mis hombres en batalla. Mañana, antes de que el gallo cante, nos iremos, exclamó Fari con cierta molestia, pues claramente no estaba en sus planes dirigir la conquista. Al día siguiente, ambos ejércitos emprendieron viaje al inhóspito bosque perdido. El recorrido inició envuelto en un sepulcral silencio, mientras se podría percibir a un Fari molesto, al punto de sentirse deseoso de destruir cada aldea que se le cruzara. Pero lograrlo se había tornado demasiado complicado. Realmente parecía que la naturaleza conspiraba en contra de ellos, pues los senderos que unían al reino con las demás comarcas estaban plagados de frondosos árboles que impedían su paso. Algo inentendible, inexplicable y totalmente insospechado minutos antes. Mi rey, no entiendo qué sucede. Hasta ayer los senderos estaban limpios de vegetación, pero ahora usted mismo lo puede contemplar. No puedo explicar de dónde salieron estos árboles. No me interesa, general. Sáquenlos de aquí. Quiten cada uno de ellos desde su raíz. Pero su majestad, eso es imposible. ¿Acaso me está desafiando? Para nada, mi rey. Solo le digo que quitar cada árbol del camino nos llevará semanas, meses. Además, las tropas están dudando de la misión.
¿Dudas? ¿Qué demonios dices, ser insignificante? Solo le confieso lo que mi ejército piensa. En este momento creen que todas las muertes y la aparición de los árboles son obras del brujo chamán. Patrañas, son unos cobardes. ¿Qué pensarán los hombres del duque? Pues que mi ejército imperial está compuesto por gallinas. Me avergüenzan y solo generan asco en mi ser. Creo que es suficiente, Su Majestad, interrumpió Aru, mientras Fari le devolvió una mirada furiosa. Disculpe, ¿usted se va a entrometer a mis órdenes?, cuestionó el rey. Claro que no, Fari. Usted sabe que jamás lo haría, pero esto que solicita no tiene sentido. Si me permite, podemos rodear el río Atilus y bordear el bosque. Creo que es lo único que nos queda, mi señor. ¿El Atilus? ¿Sabe quiénes lo habitan, no? Sí, lo sé. Las tribus caníbales. Aunque ellos se esconden en los pantanos del bosque, pero no veo otra opción viable, Su Majestad. Somos dos ejércitos. Pienso que podremos lidiar con ellos, ¿no? Fari atinó con su cabeza, mientras ordenaba a sus tropas replegarse y caminar la expedición río abajo. La travesía no fue para nada sencilla y rápidamente las bajas no se hicieron esperar. Desde mordeduras de serpientes hasta hieras venenosas, fueron algunas de las tantas dificultades que el bosque le presentó. Esto claramente diezmó a los ejércitos, quienes llegaban debilitados a la confrontación con los caníbales. «¡Este bosque está maldito!», gritó uno de los generales del rey. «Cierre su boca, soldado, y no se detenga». «Basta, es imposible caminar estas tierras, Su Majestad. ¿No se da cuenta de que el bosque no nos quiere aquí? Se defiende por sí solo y nos está aniquilando». «¿Cómo se atreve a cuestionar mis órdenes? Guardias, mátenlo», ordenó Fari, mientras sus hombres se miraban deseando no haber escuchado su petición. «No me oyeron. Quiero la cabeza cercenada del traidor. Ahora», sentenció Fari. Pero justo en ese momento, algo extraño sucedió. Los soldados tomaron sus espadas y comenzaron a enterrarlas en sus propias gargantas. En pocos segundos ambos ejércitos habían caído, a excepción de sus gobernantes, quienes atónitos no logran comprender tamaña aberración. «Por todos los dioses, ¿qué has hecho, Fari? ¿Realmente hiciste enfadar al brujo que habita este bosque?» «Blasfemia, Aru. Esto no es brujería. Seguro fue un truco de los caníbales. Qué pena me das, muchacho. Si tu padre se levantara de su tumba, volvería a echarse. No hables del sagrado soberano de Bastidor. Estás demente, pequeño rey. Enorme te queda esa corona». «¡Silencio!», gritó Fari mientras atravesaba su lanza en medio del pecho del duque. «¡Qué cobarde eres, Fari!», titubeó agonizante. «No necesito nada de ti ni de nadie para conquistar mi bosque. Lo haré solo». «Fracasarás», esbozó Aru antes de morir. Y en ese preciso instante en el que el viento mecía las hojas de los árboles, fue cuando el rey se daba cuenta que ahora sí, la soledad lo estaba asolando. Fueron varios minutos en los que Fari quedó de rodillas pensativo. Observaba la nada misma. Su ceño fruncido denotaba que estaba decidido a continuar con su conquista. Seguía necio en querer creer que todo lo que sucedía no era producto de la oscura brujería de Belfast. Entonces cargó provisiones y se adentró en el profundo bosque, el cual extrañamente se mantenía en calma. Caminó un par de pasos cuando notó que algo desde las sombras lo observaba. Asustado viró en más de una oportunidad, pero nunca lograba ver nada, hasta que de repente comenzó a oír voces étnicas desde el pantanal. Asustado intentó correr, pero fue demasiado tarde. Los Ganechas, más conocidos como la tribu caníbal, lo tenían rodeado. Pocas veces podía verse a Fari temblar de miedo. Tal vez la razón era que jamás había tenido que empuñar en verdad una espada. Pero además, porque en ese momento extrañaba con nostalgia a su ejército. Sabía que le quedaba poca vida estando allí solo. No obstante, los Ganechas lo observaban fijamente, infundiendo en su mirada miedo y terror. Se cuenta que ellos fueron los primeros habitantes en la región, alejados de la civilización y sobre todo del reino. Por siglos han logrado sobrevivir gracias a su hostil y sanguinario modo de vida, el cual con el tiempo habían adaptado. La tribu tenía un dialecto que Fari poco comprendía
y desde que lo habían rodeado no dejaban de hablarse entre sí. La situación alarmaba al rey, pues parecían estar peleándose por comida, aunque en realidad lo hacían por él. De pronto, desde el centro del bosque una fuerte explosión se escuchó. Todas las aves comenzaron a volar, los osos, lobos y marsupiales huían unidos en estampida. Hasta los ganechas escapaban en dirección a Látilus. Solo Fari había quedado tendido sobre el fandango. Luego, los árboles comenzaron a abrirse paso transformando el bosque en una extensa pradera y allí fue el momento exacto donde los ojos del rey lograron divisar a aquel extraño de vestiduras oscuras y de rostro vendado, el cual caminaba rodeado de cuervos. Fari intentó levantarse y correr, pero una fuerza sobrenatural lo impedía. Realmente la desesperación de no poder mover un solo músculo era perturbadora. El extraño individuo continuó y se detuvo frente a sus ojos. Allí fue cuando Fari se percató que el extraño no caminaba, sino que levitaba. ¿Qué eres?, preguntó aterrado. Tu mayor pesadilla, respondió. En ese momento el extraño ser comenzó a quitarse las vendas que cubrían su cara, y al terminar pudo verse el verdadero rostro del mal, el de Fari. El rey no comprendía nada de lo que sucedía. ¿Cómo demonios esa criatura portaba su mismo rostro? Esto no es cierto. ¿Realmente eres el hechicero? ¿Tu oscura magia existe? Te lo acabo de decir. Soy tu peor pesadilla. Tengo la desgracia de no poseer un semblante, una cara para ser reconocido, y tú de reflejar en ella aquellos rostros malignos que solo pregonan el mal. ¿Qué dices? ¿Acaso establecer orden en el reino no es lo correcto? ¿Te parece justo arrasar las míseras aldeas que rodean tu diadema, rey? ¿O asesinar a tus ejércitos y de reinos vecinos? Tú, malnacido, hiciste que todos mis hombres murieran. ¿Yo? Error, Fari. Tú los hiciste al enviarlos a mi bosque. Recuerda que mientras tu padre gobernaba Bastidor, jamás existieron problemas. ¿Nunca te preguntaste por qué? Pues por cobarde. Jamás tuvo agallas. Me hace gracia tu ignorancia. Mido fue un gran soberano que pisó estas tierras y créeme, entendió que no podía conquistar el bosque perdido, gracias al ejemplo de tu abuelo. Mi abuelo, él fue decapitado batallando contra los ganechas. Eso te dijeron. ¿Qué intentas decir? Tu abuelo estaba obsesionado por atraparme, pero su insistencia lo dejó sin rostro, así como tú. ¿Qué? Blasfemia. Querido Fari, soy un brujo chamán. Broté de las mismísimas cenizas del inframundo. Al crecer, me fue otorgado este planeta para recolectar almas. Después de 1500 años, me di cuenta que servir al lado oscuro realmente no era lo correcto. Por tal razón me escondí en este bosque, al cual le di vida propia y dediqué eternamente mi protección de sujetos como tú y tu abuelo. Entonces, si es tan así como lo dices, acaba con mi vida de una buena vez. ¿Matarte? No, sería una pérdida de tiempo. Además, créeme, tú ya estás muerto en vida, Fari. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No te vayas, vuelve aquí, gritó desesperado el sumiso rey, mientras observaba a Belfast convertirse en cuervo y salir volando por los cielos. Luego el bosque comenzó a restaurarse, volviendo en su totalidad a la normalidad. Los árboles, los animales y hasta los ganechas, quienes al ver a Fari extrañamente huyeron despavoridos. El rey se levantó y comenzó a caminar hacia el oeste. Estaba sorprendido. No sabía si todo lo sucedido había sido real o un pésimo sueño, hasta que finalmente llegó a orillas del Látilus. Se sentía tan cansado que lo único que quería era refrescarse en sus cálidas y cristalinas aguas. Se hincó de rodillas y en el preciso instante en que mojaría sus mejillas, el reflejo lo aterró. Fari no tenía rostro. Rápidamente tomó la espada y al verse espejado en su brillante hoja, constataba que realmente sus ojos, su boca y su nariz ya no estaban, pues literalmente habían desaparecido. Destrozado anímicamente y avergonzado de que su reino lo viera así, decidió entregar su vida al majestuoso Átilus, tal cual lo había hecho su abuelo un siglo atrás. Hemos llegado al final de este episodio.
Muchísimas gracias por sintonizar este programa. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Compartir este video nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Si quieres que tu historia, relato o experiencia sea contada en este canal, puedes enviarla al correo de contacto. Para nosotros sería maravilloso. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.